Heredé una fortuna de un tío desconocido, pero el testamento exige que me case con su hijastra. Mi vida ha dado un giro tan drástico en las últimas semanas que apenas puedo reconocerla. Necesito compartir esta locura con alguien, así que prepárense para una historia que desafía toda lógica. Mi nombre es Daniel, tengo 28 años y hasta hace un mes, era un diseñador gráfico freelance luchando por pagar el alquiler en una pequeña ciudad del Medio Oeste. Mi familia nunca fue rica, mis padres, ambos maestros de escuela primaria, siempre se las arreglaron para que no nos faltara nada, pero tampoco sobraba mucho. Tengo una hermana menor, Lisa, que está terminando la universidad gracias a una beca y mucho esfuerzo. Nuestra vida familiar siempre fue tranquila y, en general, feliz. Claro, teníamos nuestros problemas como cualquier familia, pero nada fuera de lo común. O eso creía yo hasta que recibí aquella llamada que lo cambió todo. Era un martes por la mañana cuando sonó mi teléfono. Al otro lado de la línea, un abogado con voz monótona me informaba que mi tío Víctor había fallecido y que yo era el principal beneficiario de su testamento. Mi primera reacción fue de confusión total. ¿Tío Víctor? Jamás había oído hablar de él. Cuando le pregunté al abogado sobre esto, me explicó que Víctor era el hermano mayor de mi padre, con quien había cortado todo contacto décadas atrás debido a una disputa familiar. Aparentemente, mi padre nunca consideró importante mencionarnos la existencia de este hermano misterioso. La sorpresa inicial se convirtió en shock cuando el abogado mencionó la cantidad que heredaría, $50 millones. Sí, leyeron bien. 50 millones. Una suma que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Pero entonces vino el giro que convirtió este cuento de hadas en una pesadilla kafkiana. El abogado, con la misma voz monótona, como si estuviera leyendo una lista de la compra, me informó de la condición principal del testamento: para recibir la herencia, debía casarme con la hijastra de mi tío. Una mujer llamada Olivia, a quien, por supuesto, nunca había visto en mi vida. Mi primera reacción fue reír. Tenía que ser una broma, ¿verdad? Pero el abogado, con una seriedad que helaría la sangre, me aseguró que todo era completamente legal y vinculante. Si quería el dinero, tendría que casarme con esta desconocida en un plazo de 6 meses. De lo contrario, la fortuna se dividiría entre varias organizaciones benéficas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones familiares. Confronté a mis padres, exigiendo saber más sobre este tío misterioso y la razón de su ausencia en nuestras vidas. La historia que salió a la luz fue más complicada y dramática de lo que podía imaginar. Resulta que mi padre y el tío Víctor habían sido muy unidos en su juventud. Crecieron en una pequeña granja, hijos de inmigrantes que trabajaban de sol a sol para darles una vida mejor. Víctor, siendo el mayor, asumió muchas responsabilidades desde joven. Mientras mi padre pudo ir a la universidad gracias al trabajo duro de Víctor, este último se quedó en la granja cuidando de sus padres enfermos. Las cosas se complicaron cuando Víctor finalmente decidió perseguir sus propios sueños. Se mudó a la ciudad y, contra todo pronóstico, logró hacer una fortuna en el negocio inmobiliario. Pero el verdadero problema surgió cuando conoció a Elena, una mujer divorciada con una hija pequeña, Olivia. Mi abuela, una mujer de valores tradicionales, no aprobaba la relación de Víctor con una mujer divorciada. Le dio un ultimátum: o dejaba a Elena o sería desheredado de la granja familiar. Mi padre, que adoraba a su madre, se puso de su lado en el conflicto. Víctor, herido por lo que consideraba una traición de su hermano, cortó lazos con toda la familia. Escuchar esta historia me hizo sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba enojado con mi padre por ocultarnos la existencia de este tío durante tantos años. Por otro, sentía una extraña conexión con este hombre al que nunca conocí, pero que claramente había pensado en mí al final de su vida. Pero la verdadera montaña rusa emocional apenas comenzaba. El abogado organizó una reunión entre Olivia y yo. Decir que estaba nervioso sería quedarse corto. ¿Cómo sería esta mujer con la que supuestamente debía casarme? ¿Estaría ella tan desconcertada como yo con toda esta situación? Nuestro primer encuentro fue en un café neutral en la ciudad. Cuando la vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Olivia era, sin duda, una mujer hermosa. Alta, con cabello oscuro y ojos verdes penetrantes. Pero lo que más me impactó fue su expresión, una mezcla de curiosidad, escepticismo y algo que no pude descifrar en ese momento. Nos sentamos y, durante varios minutos incómodos, ninguno de los dos supo qué decir.
Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Así que tú eres el sobrino perdido de Víctor, dijo con una voz que sonaba entre divertida y resignada. Debo decir que cuando me contó su plan, pensé que estaba loco. Ahora que te veo, sigo pensando que estaba loco, pero al menos tuvo buen ojo. No pude evitar sonreír ante su comentario. Eso rompió un poco el hielo y comenzamos a hablar. Me contó sobre su vida, cómo Víctor había sido más un padre para ella que su propio padre biológico. Cómo la había apoyado en sus estudios y en su carrera como arquitecta. También me habló de Elena, su madre, que había fallecido hace un par de años. A medida que hablábamos, me di cuenta de que Olivia era inteligente, divertida y, en muchos aspectos, tan confundida como yo con toda esta situación. Pero había algo en su actitud que me intrigaba. No parecía tan sorprendida o molesta como yo esperaba. Cuando le pregunté directamente qué pensaba de la cláusula del matrimonio, su respuesta me dejó helado. Daniel, seré honesta contigo. Yo sabía sobre esto. Víctor me lo contó antes de morir. Me dio la opción de rechazarlo, de decirle que cambiara el testamento. Pero no lo hice. Su confesión me dejó sin palabras. ¿Por qué no había rechazado algo tan absurdo? Olivia continuó. Mira, sé que suena loco. Y tal vez lo sea. Pero Víctor era un hombre complicado. Pasó la mayor parte de su vida arrepintiéndose de haber perdido el contacto con su familia. Cuando descubrió que tenía cáncer terminal, se obsesionó con la idea de arreglar las cosas, de alguna manera. Creo que esta es su forma retorcida de unir a las dos partes de su familia. Pasamos horas hablando ese día. Sobre Víctor, sobre nuestras vidas, sobre lo absurdo de toda la situación. Y aunque una parte de mí seguía pensando que todo era una locura, no pude evitar sentir una conexión con Olivia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Por un lado, la idea de casarme con una desconocida por dinero iba en contra de todo lo que creía. Por otro lado, $50 millones podrían cambiar no solo mi vida, sino la de toda mi familia. Podría pagar la deuda estudiantil de mi hermana, asegurarme de que mis padres tuvieran una jubilación cómoda, incluso donar a causas que me importaban. Mis padres estaban divididos en el asunto. Mi madre, siempre la voz de la razón, me advirtió sobre los peligros de un matrimonio sin amor. Mi padre, por otro lado, parecía ver esto como una oportunidad de redención, una forma de enmendar el error de haber alejado a su hermano tantos años atrás. Mi hermana Lisa fue la más vocal en su oposición. «¿Te vas a prostituir por dinero?», me gritó durante una acalorada discusión. Sus palabras me dolieron, pero no pude evitar preguntarme si tenía razón. Mientras tanto, Olivia y yo seguimos viéndonos. Cada encuentro me dejaba más confundido. Por un lado, disfrutaba genuinamente de su compañía. Era inteligente, divertida y teníamos muchas cosas en común. Por otro lado, la sombra del acuerdo planeaba sobre cada interacción, haciéndome cuestionar si mis sentimientos eran reales o simplemente una reacción a las circunstancias. A medida que se acercaba el plazo de 6 meses, la presión aumentaba. El abogado me llamaba regularmente para recordarme los términos del acuerdo. Olivia, aunque nunca me presionó directamente, dejó claro que estaba dispuesta a seguir adelante con el plan. Fue durante una cena con Olivia, aproximadamente 3 meses después de nuestro primer encuentro, cuando las cosas llegaron a un punto crítico. Habíamos estado hablando sobre nuestros sueños y aspiraciones, y por un momento, olvidé completamente el motivo por el que nos habíamos conocido. Cuando Olivia mencionó casualmente cuando nos casemos, la burbuja se reventó. ¿Realmente vamos a hacer esto?, pregunté, más a mí mismo que a ella. Vamos a casarnos por dinero, como si esto fuera algún tipo de transacción comercial. Olivia me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Daniel, dijo suavemente, ¿crees que solo se trata del dinero para mí? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? He tenido meses para rechazar esto, para decirte que no estoy interesada. Pero no lo he hecho. ¿No te has preguntado por qué? La miré, realmente la miré, y vi algo en sus ojos que no había notado antes. ¿Vulnerabilidad? ¿Esperanza? No estaba seguro. Víctor me habló mucho de ti, continuó. Me mostró fotos, me contó historias que había escuchado a través de viejos amigos en común con tu padre. Cuando acepté esta locura, lo hice porque una parte de mí quería conocerte. Y ahora que te conozco, no me arrepiento de mi decisión. Sus palabras me dejaron atónito.
¿Estaba diciendo lo que creo que estaba diciendo? Olivia, yo, no sé qué decir. Estos meses contigo han sido increíbles, pero ¿cómo podemos saber si lo que sentimos es real y no solo una reacción a esta situación loca? Ella tomó mi mano por encima de la mesa. No podemos saberlo con certeza. ¿Pero acaso alguien puede? Todo lo que sé es que me gusta la persona que eres. Me gusta cómo me siento cuando estoy contigo. Y si vamos a hacer esta locura, prefiero hacerla con alguien que me hace sentir así. Esa noche marcó un punto de inflexión. Aunque todavía tenía dudas y miedos, por primera vez desde que comenzó todo este asunto, sentí que tal vez, solo tal vez, podría funcionar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de planificación práctica y exploración emocional. Olivia y yo pasamos cada momento libre juntos, tratando de conocernos lo más posible antes de dar el gran paso. Presenté a Olivia a mi familia, lo cual fue una experiencia surrealista por sí misma. Mi madre, siempre la diplomática, fue amable pero cautelosa. Mi padre parecía emocionado y culpable a partes iguales, viendo en Olivia una conexión con el hermano que había perdido. Lisa, mi hermana, se mantuvo escéptica pero civil. A medida que se acercaba la fecha límite, mis emociones eran un torbellino. Por un lado, estaba emocionado por el futuro que Olivia y yo podríamos construir juntos. Por otro, el peso de la decisión y sus implicaciones me mantenían despierto por las noches. Finalmente, llegó el día. Olivia y yo decidimos tener una ceremonia pequeña e íntima, solo con familiares cercanos y algunos amigos. Mientras esperaba en el altar improvisado en el jardín de la que había sido la casa de Víctor, mi corazón latía con fuerza. Estaba cometiendo el mayor error de mi vida o embarcándome en la aventura más emocionante que podía imaginar. Cuando vi a Olivia caminando hacia mí, radiante en un sencillo vestido blanco, todas mis dudas se disiparon por un momento. Intercambiamos votos que, aunque nacidos de circunstancias inusuales, estaban llenos de promesas sinceras y esperanza para el futuro. Después de la ceremonia, mientras Olivia y yo compartíamos un momento a solas, ella me entregó una carta. Víctor me dio esto para ti, dijo suavemente. Me pidió que te la diera después de la boda. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. Querido Daniel. Si estás leyendo esto, significa que has aceptado mi última y más loca petición. Primero, déjame decirte cuánto lamento no haber sido parte de tu vida. La disputa con tu padre es uno de mis mayores arrepentimientos. Sé que mi petición de que te cases con Olivia debe haberte parecido una locura, y tal vez lo sea. Pero conozco a Olivia, y he aprendido sobre ti a lo largo de los años. Algo me dice que ustedes dos podrían ser buenos el uno para el otro, y espero que así sea siempre.